Hola, yo soy Luis García, estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenario de Aragua, y en la materia de expresión verbal y escrita hablaremos hoy sobre comprensión y producción oral. Elementos prosódicos. Antes de hablar de los elementos prosódicos debemos hablar de la prosodia. La prosodia es la parte de la gramática que enseña a pronunciar bien las palabras. Podemos definirla entonces como el estudio de los hechos fonológicos no segmentales que contribuyen a organizar tanto el léxico como la sintaxis. Estos hechos fónicos tienen una función específica en la interpretación semántica de los enunciados del discurso. Los elementos prosódicos son fenómenos fonéticos que afectan a la sílaba, la palabra, el enunciado y el discurso. El acento prosódico. El acento es la mayor intensidad con la que se pronuncia una sílaba de cada palabra. Esta sílaba se llama sílaba aguda. Este rasgo fónico permite distinguir una sílaba respecto a las otras, creando un contraste entre la sílaba tónica y la sílaba átona. Según los resultados de la investigación, el español presenta tres categorías de acento. Acento léxico, que es el acento por excelencia de la lengua española y cumple una función distintiva. El acento nuclear, que determina el contorno melódico y marca el fin de una unidad entonativa. El acento enfático, cuya función es emotiva. Volumen o intensidad. El volumen es la percepción sonora que el ser humano tiene de la potencia de un determinado sonido. La entonación. La entonación, como fenómeno lingüístico, está relacionada básicamente con la percepción a lo largo de un enunciado de los cambios de frecuencia de vibración de las cuerdas vocales. Acústicamente, la entonación se representa mediante la curva melódica, en la que confluyen los movimientos de la frecuencia fundamental debido al acento y a la melodía. En este existen diferentes tipos de oraciones, que son las siguientes. La oración declarativa o enunciativa. Esta oración declarativa está constituida por tres unidades tonales que asignan tonos a las unidades léxicas. La oración interrogativa. Este tipo de enunciado ha sido clasificado en la interrogativa absoluta, que se refiere a aquellas preguntas que esperan una respuesta del sí o no. La interrogativa relativa, que busca confirmar algo que no se sabe con seguridad, pero que de alguna manera se intuye. La interrogativa pronominal, que se caracteriza por ser ella misma indicadora de la interrogación, ya que se inicia con un pronombre o adverbio interrogativo. El enunciado exclamativo está caracterizado por ser la manifestación de las emociones y estados de ánimo, puede presentar diferentes patrones. Otro de los elementos es el ritmo. El ritmo es un rasgo prosódico determinado por la distribución de acentos y de pausas, así como por los fenómenos de duración en general. El tono. El tono musical de la voz representa en el oído la percepción de la frecuencia acústica. Pausas. Pueden ser silenciosos, sonoros o silenciosos en el discurso. Además de embellecer el habla, nos aportan dos cosas fundamentales. La primera es que cada pausa supone una descontracción muscular, ya que el aparato fonador vuelve por un momento a la situación de reposo. Es el momento también de respirar. La segunda la encontramos en el interlocutor, al cual, si hacemos pequeñas pausas, le damos tiempo para ir comprendiendo el contenido de nuestro razonamiento en lugar de avasallarlo. Melodía. Variaciones del tono en el tiempo. Velocidad de elocución. Número de elementos fónicos, sónicos y pausas que se pronuncian en una unidad de tiempo determinada. Vocalización. La vocalización se refiere a la pronunciación de manera adecuada y correcta de los sonidos que corresponden a la lengua determinada. Ante esto, la vocalización permite en el proceso de fonación un trabajo muscular que es ejecutado para poder realizar la emisión de sonidos que resulten descifrables para los interlocutores y que a partir de ello pueda entonces mantenerse una comunicación de manera oral adecuada y sin ambigüedades, sin mal pronunciaciones. Por eso la fonación es la encargada de formar y articular las palabras. La retórica.
La retórica es una disciplina que proporciona las herramientas y técnicas para expresarse de la mejor manera posible, de modo que tanto el lenguaje como el discurso sean lo suficientemente eficaces para deleitar, persuadir o conmover. La retórica contempla diferentes fases en la elaboración del discurso para que éste tenga el efecto deseado. La inventio, donde se establece su contenido; la dispositio, donde se le organiza estructuralmente; la elocutio, donde se determina la manera de expresar las ideas; la compositio, donde se establece la naturaleza sintáctica y fónica de los enunciados; la memoria, fundamentalmente de memorización del discurso; y la actio, que es la fase final, que implica la declamación del discurso. Hoy en día, la retórica tiene aplicación en diversos campos, como la literatura, la filosofía, la política, la publicidad, el periodismo, la educación o en el derecho. Microhabilidades de la producción oral. Entre las microhabilidades de la producción oral tenemos la planificación del discurso, porque a partir de las experiencias que tenemos en situaciones parecidas, podemos prever y decidir sobre qué temas hablaremos o de qué manera vamos a hablar. Tenemos negociar el significado; los interlocutores hablan cada uno desde un punto de vista y van adecuando, adaptando lo que quieren decir a las necesidades del otro. Producir el texto, que es pronunciar las frases para asociar un significado. Aspectos no verbales son muy importantes en la comunicación oral; controlar la voz. El código no verbal, que hace referencia a gestos y movimientos, la distancia con la que se habla a las personas. Gracias por su atención. Yo soy Luis García. Los invito a suscribirse a mi canal, darle a la campanita para recibir las notificaciones y darle like.